lleguemos a esa parte de la escritura, o sea, también esa es la concepción que se tiene de la escritura. Claro. ¿Sí? Entonces ahí, digamos usted en su experiencia, ¿qué podría decirle a quien le interese escribir literatura infantil o juvenil? Bueno, como a todo el que le interese escribir, hay que leer mucho. La única manera de aprender a escribir es leyendo, y leer y leer y leer, y uno no se da cuenta en qué momento ya como que aprendió solito y le sale fácil un relato que uno quiera llevar al papel. Primero eso, leer mucho, después ser muy curiosos, estar con todos los sentidos despiertos, para que uno logre captar detalles que otra persona no ve. Y lo otro es esculcar en la misma vida de uno. Esta mañana estuvimos en una experiencia muy interesante en la cárcel de Calarcá, y de las historias, de esos momentos que ellos recordaban de su infancia, los reclusos, salieron muchas historias preciosas que se pueden convertir en cuentos infantiles. Sobre todo uno, es que salía hasta con título, ¿no? Absolutamente hermoso el cuento. Entonces eso, esculcar en nosotros mismos. Nosotros tenemos muchas cosas que contar, y de pronto no olvidarnos de nuestra alma de niños para poderlas contar con ojos de niños. Digamos, hay una nueva generación, digamos, de lectores en Colombia. O sea, el Plan Nacional de Bibliotecas, talleres literarios, grupos de lectura, ¿sí? Ludotecas, ¿sí? Digamos, hay un cambio en la concepción, y yo pienso que están muy acertados en pensar de que son en los niños y en los jóvenes que tiene que haber ese cambio en la lectura. Tenemos que formarlos desde niños. Yo creo que es un hábito que se aprende desde la cuna, desde antes, desde cuando el niño está en la barriga de la mamá que le cuenta cuentos a su bebé, la mamá que cuando está en la barriguita, ¿no? Y uno le acaricia la barriga y le va contando un cuento. Cuando está en la cuna y es un bebecito, uno le va contando un cuento, y los niños entienden. Uno piensa que no entienden, van entendiendo, y después uno los duerme arrullándolos con un cuento. Entonces son niños que desde pequeñitos van guardando en la mochilita de herramientas para la vida la lectura como una de las cosas más importantes, y lo mismo podemos hacer con la escritura. Desde que el niño hace garabatos, no escribe, hace garabatos, pero eso para él ya uno le enseña que eso es escribir, y la importancia de que él deje un documento de las cosas que no puede olvidar y que quiere. Entonces eso es muy importante, y hace como 2 años hablaban de que los índices de lectura en Colombia han aumentado, pero en los niños, los que han hecho que aumente el índice de lectura son los niños y los jóvenes que asisten a las bibliotecas. Yo creo que ese trabajo que se está haciendo ahora en Colombia ha sido valiosísimo, importantísimo. Bueno, hablemos un poquito de su visita en el Quindío al taller Renata. Bueno, esa experiencia de Renata, ¿qué piensa? De Renata, bueno, yo creo que esa es una de las experiencias más interesantes que se están adelantando en el país. Además, los escritos que salen de todos los talleres, que hay talleres en toda Colombia, pues muestran un país, son el espejo y el reflejo de lo que es un país. Entonces eso es muy valioso. Y los talleres, pues cada taller tiene su propia dinámica, cada taller tiene una historia que contar, y mañana pues estaré con el grupo aquí de Armenia, aunque ya he leído algunos de los cuentos y los trabajos que están haciendo en Crónica. Yo quería, alguien pues ha pensado, bueno, a una persona que quiera escribir, que tenga esa intención, a esa persona le sirve ir a un taller literario. Yo creo que sí. Hay muchos escritores famosos hoy en día que empezaron en un taller literario. Me acuerdo de Jorge Franco, él estuvo en el taller de la Universidad Central, y muchos escritores de los nuevos escritores colombianos han pasado por esta, que ha sido una escuela importantísima y que tiene mucha trayectoria. Entonces yo creo que sí, porque es un espacio donde uno como que deja los miedos, uno empieza a escribir y uno no sabe si eso está bien o está mal, uno solo allá en su mundo, pues. Entonces en el taller es un espacio para compartir, para darse cuenta si uno ha avanzado o no, para que los compañeros le ayuden a encontrar caminos, porque hay momentos en la narración que uno como que siente que no encuentra el camino para seguir. Entonces compartiendo con los compañeros la lectura, lo que uno está haciendo, puede encontrar esos caminos y esas herramientas que le faltan. Quería yo pedirle el favor de que nos leyera un fragmento de uno de sus libros, de La estrella que le perdió el miedo a la noche. Vamos a leer. Juanito vivía con sus padres en un pueblo muy especial.
un pueblo parado en medio del agua. Todas las casas eran de madera y estaban montadas sobre muchas estacas. Así podían estar en medio de la ciénaga marina sin jamás inundarse. Parecía un pueblo de casas con zancos. Las calles eran de agua. En lugar de coches había canoas y para ir de un lugar a otro, en vez de caminar, se remaba. Los hombres se dedicaban a la pesca y en las noches, mientras esperaban que las redes se llenaran, hablaban con las estrellas. Es una vieja y bella costumbre de los habitantes de los pueblos del agua. Las mujeres y los niños hacían lo mismo. Al anochecer, se sentaban frente a las puertas de sus casas, contemplaban las estrellas y contaban historias sobre ellas.